Hola, hola niños y niñas de Zipaquirá, bienvenidos a la semana 9 del Instituto en tu casa. Y bueno, esta es la sesión de ajedrez. En este video pues vamos a tratar las columnas abiertas. Y antes mencionar a nuestro alcalde Wilson García y a nuestro gerente del Instituto Freddy Espinosa, que nos permiten llegar hasta sus casas con el programa Numerar el Instituto en tu casa. Bueno, entonces vamos a iniciar con el calentamiento y recordarles el previo lavado de manos con agua y con jabón. Y por favor, pues tratar de mantenerse en casa y realizar actividad física también. Y bueno, en este ejercicio pues tenemos una posición de mate en 2, juegan las blancas. Entonces si quieren le dan pausa al video y miramos qué podrían hacer las blancas acá. Entonces bueno, mirando la posición, tenemos acá que el negro está amenazando mate con su dama en G2, pero le toca jugar al blanco. Entonces la pregunta es cuál sería la jugada si me están amenazando mate, y además voy a hacer mate en 2. Entonces bueno, acá la jugada, y si miramos bien, pues el rey está sobre la octava fila, hay una torre aquí defendiendo y tenemos dos torres enfiladas apuntando a E8. Entonces si posiblemente pudiéramos quitar esta torre, el mate sería en E8 con la torre. Bueno, ya di muchas pistas. La jugada luego es dama por F8 jaque, sacrificio de dama, y después de rey por pues viene torre E8 jaque mate. Y bueno, importante de este ejercicio, y lo traigo acá porque bueno, es un mate de pasillo, ¿cierto? Y hay algo particular, y es las columnas abiertas. ¿Qué son las columnas abiertas? Entonces, bueno, una columna abierta se conoce cuando no existen peones en ella. Recordemos que las columnas van desde la A hasta la H. Y columna abierta entonces va a ser la columna donde no hayan peones. Esas columnas va a ser muy importante durante o sea, en adelante, porque vamos a tratar siempre de poner nuestras torres en las columnas abiertas. Vamos a entonces a ver un ejemplo donde explicaremos cuáles son las columnas abiertas para el blanco y cuándo son columnas abiertas para el negro. Bueno, entonces tenemos esta otra posición y bueno, acá podemos ver cuántas columnas abiertas hay. Entonces pausamos el video y observamos la posición. Encontramos dos columnas abiertas donde no existen los peones, y esas columnas son la B y la columna E abiertas, porque no existen peones. Pero ¿cuáles son las columnas abiertas para el blanco? ¿Cuáles abiertas para el negro? Entonces puede haber posiciones donde se ubiquen las torres. Entonces por ejemplo, esta sería la columna B sería una columna abierta, pero también abierta para el negro porque la está dominando con su torre. Hay columnas semiabiertas donde existe solamente un peón de cualquier bando, blanco o negro. Entonces si ponemos una torre, por ejemplo la de C1, que está ocupando o bueno, está amenazando la mayoría de casillas de esta columna, entonces diremos que esa columna es abierta para las blancas. En el caso donde haya un mismo peón, o sea del mismo bando, y la torre esté por delante de su peón y esté amenazando las casillas, la mayor parte de casillas de esa columna, entonces diremos que esa columna es del negro. ¿Sí? No importa si el peón está acá, pero por ejemplo si el peón está delante de la torre, como en el caso de la torre de H1 y el peón de H2, entonces diremos que esa columna pues es semiabierta, pero no es ni del blanco ni del negro, porque ninguna torre está apoderada de ella. Entonces bueno, si por ejemplo la torre en vez de estar en H1 estuviera en H3, pues diríamos que esa columna es del blanco. Entonces en adelante pues cuando terminemos nuestro desarrollo vamos a tratar de abrir líneas y vamos a tratar de colocar nuestras torres para hacer un mate, por ejemplo, como el que anteriormente vimos. Y vamos a pasar a ver dos ejemplos magistrales donde se ve el poder de las torres sobre las columnas abiertas. Entonces
Bueno, y en esta posición, ¿cuántas columnas abiertas tenemos? Pausa el video y observamos la posición. Pues ninguna está abierta en totalidad porque en cada columna hay un peón, blanco o negro, o hay dos, por ejemplo en la B. Pero sí hay columnas sobre las que van las torres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la columna DC, ¿de quién sería? ¿Del blanco o del negro? Ya que hay dos torres sobre la misma columna. Pues la respuesta es del blanco porque la torre es la que más domina casillas. Hay otra columna, por ejemplo la D, que también está siendo ocupada por la torre de D1, pero además pues también está la dama, ¿sí? Ocupando esa columna. Entonces podríamos decir que se la están peleando, ¿verdad? Y por último pues tenemos la columna de F, que está para el negro, ¿verdad? Entonces la torre en F6 amenaza la mayor parte de casillas de la columna F. Y además la fila, ¿no? Estas dos torres están ahí peleándose la sexta fila. Entonces, bueno, la pregunta es ¿cuál sería la jugada para el blanco? ¿Cuál sería un plan para el blanco? Bueno, pues la idea es abrir una línea, ¿verdad? Porque tenemos dos columnas en nuestro poder. Y pues el blanco jugó D6, tratando de abrir líneas. Una jugada con signo de admiración porque además está abriendo la diagonal de A2 hasta G8. Entonces, bueno, en esta posición las negras tienen varias opciones: capturar con peón, capturar de torre, y bueno, capturar de dama no funciona mucho porque perderíamos calidad, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver qué jugaron las negras. Si por ejemplo juegan C por D6, pues están perdidas por la jugada dama C4 jaque, y al mismo tiempo amenaza a la torre. En cuanto se mueva el rey o se cubra, vamos a capturar la torre y las negras quedarán perdidas. Otra jugada posible, torre por D6, ¿sí? Y a esta jugada entonces las blancas jugaron torre D por D6, capturan de peón y viene la misma jugada a la torre y al rey. Bueno, otra posible jugada es no capturar el peón y simplemente cubrirse del posible jaque que viene, ¿no? Con torre F7, que fue lo que jugaron. Y bueno, vamos a pausar el video y vamos a pensar que podrían jugar acá las blancas. Pues bien, las blancas acá hicieron, bueno, y aquí las blancas podrían hacer dama C4, ¿cierto? Amenazando a la torre, ¿verdad? La torre no se puede mover, y amenazando el avance del peón y la debilidad de C7. Pero en la partida lo que hicieron las negras fue jugar dama de 7, ¿sí? Lo que siguió a dama de 7 fue dama de 5 jaque. Y bueno, aquí tienen dos opciones: de nuevo cubrirse del jaque o jugar rey F8. Si por ejemplo rey F8, entonces viene la jugada torre de D hace 1 y ya se pusieron las dos torres sobre la misma columna, amenazando la debilidad de C7, ¿cierto? Y a lo que hicieron las negras, torre por D6, aquí viene dama por D6, veamos esta jugada. Si capturan con peón, entonces vamos por la torre de C8 con jaque, y el rey pues va a tener que ponerse sobre la misma fila de la dama y luego venir la otra torre a clavar la dama, ¿sí? Entonces veamos la variante, por ejemplo, y las blancas ganarían porque quedan con torre de ventaja. Entonces aquí vino torre por D6 y bueno, pierden, ¿no? Otra jugada, bueno, aquí otra jugada que podrían hacer sería jugar de una vez el rey F8, ¿sí? Pero a rey F8, bueno, no, mentiras, ya vimos esa variante. Ahora vamos a ver qué pasa si torre F7. Entonces si torre F7, las blancas siguen con su plan de doblar las torres sobre la columna C,
y viene rey F8 quitándose de la clavada, ¿cierto? Porque antes estaban acá. Y bueno, entonces rey F8 y viene torre por C7, ahí. Torre por C7 amenazando a la dama y amenazando a la torre. Y ojo porque este peón quiere coronar. Y viene, sí, por ejemplo, torre por C7. Entonces viene torre por C7, dama E8 y D7 ganando. ¿Por qué? Porque ya la dama no tiene a dónde ir. Si por ejemplo torre por D7, pues ya las blancas quedan con ventaja. ¿Sí? Y después de eso pues ya ahí pierden la dama. Bueno, este es un bonito ejemplo. Vamos a pasar a ver otro ejemplo. Bueno, y en este ejemplo es tomado del libro de Grau, y el primer tomo. Entonces, bueno, aquí nos están amenazando jaque mate de pasillo, así como vimos en el primer ejemplo, en el primer ejercicio de calentamiento. ¿Sí? Las torres dobladas sobre la columna E amenazan el mate al rey y le toca jugar al blanco. Entonces, ¿cuál sería una jugada para desviar a las piezas que están protegiendo esa torre? Bueno, aquí es una posición algo bonita, particular, porque la jugada que hicieron fue regalar su dama para desviar la dama, ¿sí? Por ejemplo, si la dama no estuviera aquí, entonces después de torre por jaque mate, y la jugada que hizo fue dama G5. Si la capturan, pues damos mate. Y bueno, aquí entonces pues la dama debe evitar desproteger su casilla de E8, ¿sí? Pero no puede mover, por ejemplo, un H6 para evitar el mate, porque vendría la jugada pues dama por dama y pues perderían. Entonces vino dama B5. Además están amenazándonos torre por, y después de torre por pues venir aquí con la torre AC1. Y bueno, entonces aquí viene dama C4. De nuevo nos regalan la dama. La podríamos capturar con torre o con la dama, ¿cierto? Pero si la capturamos, por ejemplo, si torre por dama, entonces vendría torre por torre y después de dama por, pues el mate, el famoso mate del pasillo. Entonces no sirve capturar la dama y tampoco con dama, porque de nuevo desprotegemos esta casilla. Las negras jugaron de nuevo dama D7, a lo que las blancas respondieron dama C7. Entonces vean cómo la dama se está regalando cada vez para desviar a las piezas que están protegiendo al punto de E8. ¿Sí? Entonces bueno, viene dama B5 de nuevo. Y la dama trata de mantenerse sobre esta diagonal, ¿no? Desde A4 hasta E8. Y bueno, el plan del blanco pues siempre es tratar de desviar esa dama. Vamos a ver si lo consigue. Juegan A4 con doble signo de admiración. Y después de torre dama por A4, entonces viene torre E4 amenazando. Y veamos que no pueden capturar la dama porque inmediatamente sería aquí la captura en E8, y tampoco podemos capturar la torre con la misma torre porque inmediatamente entonces dama por C8 y están perdidas las negras. Vino dama B5 de nuevo y la jugada que termina ganando la partida, que es dama por B7. Ya la dama no tiene casillas sobre esta diagonal, entonces es muy difícil seguir protegiendo esa casilla. Luego ahí las negras pierden la partida. No tiene ninguna casilla. Esta está amenazada por la torre, esta está amenazada por la dama blanca, estas tres casillas, a pesar de que nos la están regalando. Ya vimos que no la podemos capturar. ¿Sí? Y bueno, acá termina este ejercicio. Ahora vamos a ver vamos a poner un ejercicio de aprovechamiento de las columnas abiertas. Bueno, y por último en este ejercicio entonces juegan las blancas y ganan. Esto como a conclusión, el objetivo de las columnas abiertas siempre es
penetrar las columnas, las filas del otro bando. Entonces siempre la idea de las columnas abiertas es tratar de llegar a la séptima y a la octava fila, como en este caso juegan las blancas y ganan. Aquí no hay torres, pero hay damas, ¿sí? Y hay muchas columnas abiertas. Entonces está la columna de A abierta. ¿Qué otra columna? La columna C. La columna C es del blanco, ¿no? Está amenazada por la dama. Columnas abiertas en total D, E, F y H. Entonces vamos a aprovechar que este peón está acá en G6 y también vamos a aprovechar que la dama se encuentra en B8 y posiblemente podamos hacer una enfilada. Entonces, ¿cómo haríamos una enfilada en esta posición? Juegan blancas. Listo, pausamos el video y tratamos de encontrar la solución. Pues en esta posición jugaron dama H1, jaque, viene el rey a G8 única y después de dama H7, jaque, rey F8 y tenemos la enfilada. En cuanto se mueva el rey, capturamos la dama y quedamos ganados. Veamos que todo fue obligado, no, las negras no tuvieron nada que hacer. Después de dama H1 sobre la columna abierta, entonces penetraron y lograron ganarse una pieza. Bueno, esto para concluir la sesión de hoy. Y pues por supuesto cada vez que tengamos columnas abiertas ya sabemos que debemos poner nuestras torres ahí. Esto fue todo por hoy, nos vemos en la sesión número 3.